1984 de George Orwell me parece espectacular por lo profética que resulta, pero ¿es acaso realmente una profecía o más bien es una advertencia del pasado? Anteriormente se le ha dado la cualidad de profeta a Orwell, pero el profeta, así como la profecía, encierran en sí mismos un profundo misticismo, una cualidad casi divina que permite traspasar las barreras del tiempo y el espacio para poder ver cosas a futuro que nadie más podría ver. Por los textos del propio Orwell, pienso que no le hubiera agradado ser catalogado como tal. Sus ideas son precisamente contrarias a lo que evoca cualquier misticismo o dogmatismo por encima de la razón y el sentido común. Decir que Orwell era un profeta sería caer en lo mismo que nos advierte como peligroso. Más bien, era un excelente observador, inteligente y bastante sabio. Supo determinar las causalidades de su pasado y presente para advertirnos sobre un futuro probable. Después de todo, si alguien hubiera podido describir con aproximación a los nazis y sus acciones 50 años antes de aparecer, también hubiera podido catalogarse de profeta. No hay misticismo en la propuesta de Orwell. La novela opuesta a una experiencia del pasado, la irracionalidad misma del hombre, al desprecio de unos sobre otros, la necesidad de poder, dominación y la miseria humana. Antes de hablar de la novela, habría que hablar un poco del autor. George Orwell no era su nombre verdadero, era un seudónimo que adoptó para poder empezar a publicar ciertas obras. Su nombre verdadero era Eric Arthur Blair, de origen británico, pero nacido en la India, de clase media y educado en buenas escuelas de Londres. Tal vez era natural esperar, por su contexto personal, que en su juventud Orwell resultara más afín a los movimientos socialistas que al propio capitalismo. De hecho, fue en la India que empezó a repudiar la opresión de la corona inglesa sobre ese pueblo. Sin embargo, y a pesar de sus afinidades ideológicas, criticaba concretamente los gobiernos totalitarios o dictatoriales, y fue en 1949 que publica su última obra de título 1984, una novela distópica sobre un futuro nada brillante y bastante desalentador. Orwell nació en 1903 y muere en 1950. Prácticamente durante su juventud y edad adulta vivió las dos grandes guerras del mundo. Fue testigo de toda aquella época de locura, insensatez y miseria humana, por lo que es lógico pensar que su visión del mundo hacia adelante no fuera sino una proyección todavía más perversa de lo que había podido presenciar en aquellas guerras mundiales. Resulta peculiar que a pesar de tener una juventud ideológicamente socialista, Orwell en su última obra hace una dura crítica política de lo que define como socing o socialismo, donde el capitalismo fue abolido totalmente, pero que en perspectiva resultaba bastante más ameno que este nuevo régimen socialista que estructuraba una prisión física, mental y espiritual, donde se destruía totalmente la individualidad, suplantada por un colectivismo absoluto. Ya no existía el individuo, solo existía el partido. El partido era todo, el partido era la verdad, era Dios mismo y Dios era el Gran Hermano o el Big Brother. Ciertamente, 1984 es una ficción, pero, en cierta parte del texto pareciera asemejarse más a un tratado sociopolítico o un estudio del hombre y su necesidad de poder. Muchas veces hemos oído un viejo dicho que dice la realidad supera la ficción. Pues si bien no es este el caso entre la novela 1984 y nuestra actualidad, ya que aquella esclavizada sociedad que describe la novela afortunadamente no existe hoy en día, sí podemos alcanzar a percibir atisbos de aquella visión del autor, como si la obra de Orwell supiera interpretar las señales del pasado, vislumbrando un futuro probable nada positivo para la humanidad. El siguiente ensayo de la obra de Orwell es un trabajo personal, tratando de hacerlo lo más breve posible y sin omitir lo más importante de su novela. No intento en ningún momento hacer de esto un audiolibro, por lo que agrego algunas notas, interpretaciones y percepciones totalmente personales. Dicho lo anterior, comenzamos. La historia nos lleva por el camino de Winston Smith, el cual es miembro del partido en el poder. Winston Smith vendría a ser un burócrata en cualquier sistema político actual, un funcionario del Estado de medio pelo como la mayoría. En este futuro solo existen los estados totalitarios, no existe la oposición ni partidos políticos contrincantes.
El partido en el poder es el partido único, y es el que ejerce el poder absoluto. El partido a su vez se divide en dos. Uno es el partido interno o consejo central, que eran los pocos en la cúspide de la organización, y los demás como Winston eran el grueso del partido, que hacían las labores generales según los intereses del mismo. Winston vive en lo que sería Londres. Sin embargo, ya no existen las separaciones territoriales o naciones como lo eran antes. Ahora existen 3 bloques o supernaciones unificadas, conocidas como Estasia, Eurasia y Oceanía. La novela se desarrolla en el bloque de Oceanía. La moneda de cambio es el dólar, y nuestro personaje principal trabaja como uno de los tantos encargados de modificar los registros históricos en lo que se conoce como el Ministerio de la Verdad. Cuando estaba leyendo la novela, aquí al empezar a leerla, sí me causó mucha confusión por el hecho de leer los dólares, Oceanía, porque lo relacionaba inmediatamente con lo que conocía, ¿no? Y no me daba sentido, ¿no? Obviamente, al avanzar en la novela, en el último tercio se nos explica la razón de todo esto, la conformación política y territorial de estas naciones distópicas, y obviamente adquiere sentido. Continuando, el trabajo de Winston era corregir principalmente los errores publicados en periódicos o libros. Que sea de paso, dichos errores no lo eran, más bien eran datos o información que no beneficiaban al partido, por lo que se realizaban alteraciones premeditadas con el único objetivo de alterar el pasado y nunca demostrar evidencias de su equivocación o mentiras. De esta manera, una noticia que el día anterior significaba la reducción en las cantidades de las raciones alimenticias, al día siguiente se alteraba dando a entender que ya no era una reducción, sino un aumento en las cantidades de las raciones. Se alteraban libremente los porcentajes de producción, obviamente siempre a la alza, de cosas que simplemente no se producían. O bien, el enemigo extranjero declarado por años, al día siguiente se convertía en el aliado más cercano con el que jamás había estado en disputa. Las evidencias de todo lo contrario siempre se quemaban para no dejar un rastro de la verdad. Aquella burda manipulación y utilización de los otros datos era sumamente efectiva porque iba dirigida a seres ignorantes, colectivistas y poco pensantes, como fieles siervos de una secta religiosa. Aceptaban la verdad del partido, y si osaban contradecirlo, sabían que su destino era la muerte por cometer tal sacrilegio. Obviamente, al ser un Estado totalitario el que se presenta en la novela, se entiende que el Estado es el dueño absoluto de los medios de comunicación, por lo que podían manipular y alterar las noticias e informes como ellos quisieran. Así existieran testigos, como lo eran los encargados mismos de alterar las noticias, como es el caso de nuestro personaje Winston, estos actuaban fieles al partido sin cuestionar, además de que las pruebas se perdían al ser quemadas inmediatamente. Es a través de Winston que se nos menciona por primera vez al Gran Hermano o al Big Brother, que bien podría ser el rostro de Stalin o de Hitler, de acuerdo a la descripción física de su rostro, y que resultaba ser el líder supremo de aquella supernación, un individuo que nadie veía o conocía personalmente, pero que aparecía en cada parte de la ciudad en grandes imágenes, siempre observando a todos. Nos enteramos también que existe una total vigilancia de las personas afiliadas al partido, a través de dispositivos electrónicos llamados telepantallas, que podían tanto transmitir mensajes del partido todo el día y a la vez grabar lo que sucedía en su rango de visión, manteniendo así una total vigilancia sobre todos sus miembros. En el momento que transcurre la novela, Winston tiene 39 años. Se le describe como un hombre delgado, poco hábil físicamente y algo achacoso. Estuvo casado alguna vez, pero ahora vivía separado de su mujer Catherine, al no haber podido engendrar hijos con ella, ya que, como ella le decía, ese era su deber para con el partido. La peculiaridad en Winston es que por su edad había sido una generación intermedia entre el antiguo mundo y este nuevo. De niño, junto a su madre y hermana menor, vivió la etapa de la revolución, la cual era esa transición a este futuro horrendo. Winston quedó huérfano en un recuerdo de la infancia que lo atormenta, aunque desconoce la fecha si su hermana y madre seguirían vivas. Y es precisamente por esos vagos recuerdos de aquella infancia, ese mundo antiguo y borroso, que Winston es un hombre insatisfecho. En su mente siempre está la idea de que debió haber existido algo más, posiblemente algo mejor que aquella realidad que le tocaba vivir. Aún así, insatisfecho y desdichado, sobresalía el instinto de autopreservación en él. Identificaba el mundo en el que vivía
y que cualquier vacilación o duda con respecto al partido y su lealtad hacia éste le significaría la muerte. Se volvió un hábil farsante. Gritaba cuando tenía que gritar, maldecía cuando tenía que hacerlo, y cuidaba sus gestos para nunca dar a notar que estaba en desacuerdo o incómodo con el partido y su actual vida. Las mujeres, en este futuro distópico, son entrenadas para ser espías desde muy jóvenes. Visten overoles azules al igual que todos los hombres, pero llevan un distintivo cinturón rojo a la cadera, dejando en claro que son pertenecientes a la Liga Antisexo. De hecho, todas las mujeres del partido lo eran o habían sido parte de ella en alguna ocasión. Los hombres y mujeres no debían fraternizar libremente, tener pensamientos lujuriosos ni entablar relaciones amorosas. Si bien aún estaban permitidos los casamientos entre miembros del partido, el único fin de ello era engendrar hijos para el mismo partido. La llamada Liga Antisexo tenía como objetivo principal eliminar todo deseo sexual y amoroso hacia el hombre, ya que en un futuro los hijos nacerían por procedimientos in vitro sin necesidad de tal acto. Podemos ver entonces aquí la desnaturalización del hombre, separándolo de lo más básico y natural como es el sexo y sus relaciones afectivas hacia la mujer. Así, el fin máximo y biológico de nuestra sexualidad, como es la reproducción, resultaría totalmente sustituido por procedimientos artificiales según la conveniencia de alguien más. Entre muchos otros actos que narra la novela, nos damos cuenta de lo aterrador del planteamiento. El mundo de Winston ya era horrible y miserable, un lugar en el que ninguno de nosotros desearía vivir. Sin embargo, seguía siendo un mundo en construcción, una etapa inicial de una secuencia programada para llegar a otra idealización todavía más repugnante y antinatural. También, como parte de este proceso de transformación, no solo estaba el concepto de la eliminación de las relaciones sexuales, amorosas y fraternas entre hombres y mujeres, también estaba el lenguaje. Existía todo un estudio y proceso para modificar el lenguaje, en concreto, reducirlo a su mínima expresión. De esta manera, el lenguaje quedaría totalmente mutilado. Aquello le llamaban neolengua, y era lo que finalmente todos adoptarían como una versión única y total. Una lengua tan reducida y acotada que sería imposible llevar a cabo pensamientos elaborados, impidiendo así el desarrollo del intelecto y conciencia del hombre, casi como volver a cualquier posible y primitivo lenguaje entre homínidos. La novela transcurre en 1984, pero se menciona que la neolengua, como todas las demás herramientas de dominación, no estarían totalmente perfeccionadas sino hasta el 2050.